ahí termina, digamos, las cosas más importantes que suceden en 1811. Había un armisticio, pero empiezan otro tipo de problemas, ¿sí? Pero antes tenemos que decir que Artigas y su grupo, sus acompañantes, realizan las instrucciones del año 13, que fue en abril. Los orientales se reúnen y ahí se eligen a delegados, se eligen, se establecen, digamos, una organización, ¿sí?, de cómo sería un posible país, un posible lugar para tener más algo organizado y ser libres, ¿sí? Esto es 1813. 1815 se realiza un reglamento de tierras el 10 de septiembre, un reglamento provisorio de tierras que también fue firmado por Artigas ese día y promovía un poco la justicia social y se trataba de construir un mejor medio rural, porque ¿qué pasaba? En ese tiempo, como era el poder extranjero lo que estaba al mando de la banda oriental, de nuestro territorio, lo que había era mucho abuso de trabajo de los orientales, ¿sí? Todo el trabajo que ellos hacían se les pagaba poco. Entonces obviamente la gente no estaba de acuerdo con eso y quería terminarlo. Entonces para eso había que primero hacer un reglamento, ¿sí? Que lo que se hizo en ese año fue un reglamento provisorio, ¿sí?, que fue firmado por Artigas. Esto es 10 de septiembre de 1815. Parecía que iba todo encaminado hacia la independencia, hacia la libertad de nuestro territorio. Recuerdan que estábamos bajo el mando de los españoles, o al menos la parte de Montevideo, porque el resto ya había sido en gran parte, con la revolución, había sido tomado por Artigas. Pero en 1816 los portugueses, los brasileños, decidieron invadirnos, ¿sí? Y ahí se terminaron las buenas noticias para Artigas, se terminaron las buenas noticias para los orientales, porque con esa invasión en agosto de 1816, al mando de Carlos Federico Lecor, invadieron nuestra provincia y ahí es la derrota, digamos, de Artigas, pierde Artigas, y ahí pasan a dominar ese territorio, lo pasa a dominar los lusos brasileños, que después vamos a ver cómo le llamó a su dominio. Pero antes tenemos que ver qué pasó con Artigas. Bueno, al haber sido derrotado, lo que hace y lo que decide es el exilio, es decir, irse del territorio y se va al Paraguay. Eso sucede un 5 de septiembre de 1820 y ahí se queda en el Paraguay hasta su fallecimiento. 1820 se retira Artigas y 1821 se forma en este territorio la Cisplatina, que se le llamó así al gobierno luso brasileño, ¿sí? La rebautizaron de esa manera. 1823, ya Lavalleja, que había estado acompañando a Artigas, comienza a tomar ahora un rol más importante, porque después de esa derrota, que también había sido parte de Lavalleja y que había sido tomado como esclavo incluso por los brasileños, incluso Antonio Lavalleja llegó a ser una especie de general, formó parte también del ejército brasileño por un tiempo, porque así se lo mandaron, y en 1823 se une
al movimiento revolucionario iniciado por el Cabildo de Montevideo, y ahí se une para obtener la independencia. Otra vez nacen las esperanzas para los orientales. Y a partir de ahí, eso, 1823, pasamos al 1825, 19 de abril. Ahí se produce la Cruzada Libertadora o el desembarco de los 33 orientales. ¿Sí? Que eso ya es más conocido para ustedes. Y fue el comienzo de la libertad de nuestro territorio. ¿Sí? 1825, 19 de abril. Unos meses después, un 25 de agosto, se declara la independencia, ¿sí? Ahí reunidos, como ven en la imagen, la sala de representantes en Florida, se proclama la declaratoria de la independencia. ¿Qué sucede después? Todo en ese mismo año, septiembre 1825 y octubre, suceden dos batallas que fueron muy importantes, porque claro, faltaba, digamos, definirnos como independientes, liberarnos totalmente. Y para eso sucedieron dos batallas muy importantes. La batalla de Rincón, que fue un encuentro entre las tropas revolucionarias comandadas por Rivera, es decir, los orientales, y las tropas que tenían origen portugués. Porque nosotros teníamos, los orientales tenían la parte de Montevideo, pero todavía había que dominar la parte luso-brasileña, que como recuerdan, la habían tomado ellos. Entonces ahí, la batalla de Rincón fue una de las más importantes, porque ahí le ganan a gran parte de los brasileños, le quitan muchos caballos, muchas armas, y esa fue una de las grandes victorias que tuvieron también los orientales en esa batalla. Y un mes después, o menos de un mes después, el 12 de octubre de ese mismo año, se produce la batalla de Sarandí, que a partir de esa batalla de Rincón, los portugueses, los brasileños, lo que iban a hacer era, mandar más ejércitos, más militares para, nos querían ganar, obviamente. Pero lo que sucedió es que Lavalleja se enteró de que iban a mandar más ejército, y el 12 de octubre, dentro de esta cruzada libertadora, dentro de esta lucha por la independencia, se cruzaron otra vez. Pero ahora el ejército de nosotros ya no era solo de Fructuoso Rivera, sino que también estaba Lavalleja, pero los portugueses, brasileños, no sabían que también había un ejército de Lavalleja, es decir, creían que iban a contar con un rival menos fuerte, y lo que se encontraron fueron con una estrategia y un ejército que los terminó derrotando y los terminó, digamos, sacando del mapa y de nuestro territorio. Y ahí es otra de las batallas importantes que tiene nuestro país, porque ahí ya éramos libres de los españoles y libres de los lusos brasileños. Y algo muy importante sucede después. 18 de julio de 1830, jura de la Constitución, se jura la primera Constitución en ese año, después de todo lo que había pasado, y igualmente hay algunas cosas que se pueden hablar. Por ejemplo, acá como ven también el fallecimiento de Artigas, 23 de septiembre de 1850. Pero desde 1825, la batalla de Sarandí, hasta 1830, que se jura la Constitución,
y luego de la jura de la Constitución, hubo también algunas disputas de los propios orientales. Porque, ¿qué pasa? Fructuoso Rivera también fue parte en su momento de toda la lucha, pero también era un oriental, ¿sí?, que quería obviamente eliminar a los portugueses. Y Lavalleja, ¿sí?, que también había luchado, querían ser, digamos, los que gobiernen la banda oriental, ¿sí?, porque los dos fueron también importantes, pero tenía que ser uno el que gobernara, ¿sí?, como un presidente, digamos, ¿sí?, que después del 1830 el primer presidente fue Fructuoso Rivera, ¿sí?, se lo nombró a Fructuoso Rivera. Y después vamos a ver qué pasó después de ese 1830. Va a aparecer también otra figura importante que es Manuel Oribe. Van a empezar a aparecer los partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Que después vamos a ver Rivera de qué partido era, Lavalleja, Oribe. Ahí después va a comenzar una historia más conocida, tal vez para nosotros, que son los partidos tradicionales, pero vamos a ir viendo lo que fue sucediendo en la historia. Este video era solamente para plantearles qué fue sucediendo, cuál es el orden de los hechos, y después vamos a tomar, digamos, algún hecho importante, como puede ser el grito de Ascencio, la batalla de las piedras, qué pasó en el sitio de Montevideo, cómo fue el éxodo, qué decía la instrucción del año 13, qué decía el reglamento de tierras, cómo fue la invasión de los brasileños, cómo se formó la Ciplatina, y después vamos a trabajar todo el movimiento revolucionario al mando de Lavalleja. Después podemos ver cómo fueron las batallas del Rincón y del Sarandí y cómo se proclamó la jura de la Constitución. Es decir, esto fue un primer panorama para que ustedes vean cuál es el orden, y después vamos a ir trabajando hecho a hecho, es decir, cada hecho histórico lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Tá? Lo que yo les voy a pedir es en su cuaderno que pongan de título Historia de Uruguay, y ahí van a hacer una línea del tiempo, ¿sí? ¿Cómo la van a hacer? Tienen que, obviamente quizás tengan que colocar la cuadernola en forma horizontal, y ahí van a partir año 1764, van a colocar al natalicio de Artigas, después siguen con Juan Antonio de Lavalleja, después la unión de Artigas a los blandengues, el grito de Ascencio, y todo con las fechas que les aparece acá, ¿sí? La batalla de las piedras, el sitio de Montevideo, el fin del sitio de Montevideo, el éxodo oriental, la introducción en el año 13, el reglamento de tierras, invasión luso-brasileña, el exilio de Artigas, la formación de la Ciplatina, Juan Antonio Lavalleja y su unión al movimiento revolucionario, el desembarco de los Trinitarios Orientales, declaratoria de la independencia, batalla de Rincón, batalla en Sarandí, jura de la Constitución y el fallecimiento de Artigas. ¿Ah? Así lo tienen que organizar en esa línea del tiempo, ¿sí?